Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos las gracias por despertarnos de otro día de vida y darnos un buen descanso. Señor, al emprender esta adoración en esta mañana, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, toma el control de mis palabras, los conceptos, Señor, que pretendemos compartir en esta hora y que permita nuestro amado Dios que puedan ser transmitidos de una manera que puedan ser entendidos fácilmente y que solamente, Señor, buscamos glorificarte y honrarte. Te pedimos también que prepares los corazones y las mentes de aquellos que van a escuchar estas cosas para que puedan entender, Señor, como tú deseas que lo hagan. Sabemos también, Padre Celestial, que estamos en el tiempo de la lluvia tardía y que se nos ha ordenado, Padre Celestial, clamar por esta lluvia tardía en esta estación tardía. Así que te pedimos, Padre, que no solamente derrames un entendimiento acerca de tu palabra, acerca del mensaje, Señor, que tú has traído en esta hora para nosotros, sino que también nos prepares nuestros corazones para que puedan recibirla. Señor, tenemos el deseo enorme de entender las implicaciones de estos mensajes proféticos, especialmente estos de las tablas de Habacuc, que son el fundamento de prácticamente la revelación que tú has venido, Señor, a lo largo de los años, dando a tu pueblo. Te pedimos, Padre, que nos permitas hacer esto con este estudio en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermana Carmen, hermana Arabella, hermana Juanita. Bendiciones. Espero puedan escucharme sin dificultad. Sí. Estamos considerando las tablas de Habacuc, el video número 6. ¿Sí? Y hemos avanzado en él. Se titula Las líneas de reforma. Sí, déjenme compartir con ustedes mientras que hacemos un resumen, ¿no? Para que ustedes se metan en el contexto. Sí, sí, vamos a llevarlo exactamente a donde lo dejamos. Hemos avanzado ya bastante sobre el tema, pero mientras que yo voy colocándonos exactamente donde lo dejamos, asumimos este resumen. Sí, lo primero que podemos ver, mis apreciados hermanos, en en esta presentación, la cual tiene por título Las líneas de reforma. ¿Sí? Lo primero que se nos dice, justo aquí, ¿sí? Justo aquí lo dejamos, lo dejamos ayer. Si lo primero que se nos dice en esta presentación es que se nos habla de que hasta este momento, en las 5 anteriores temas, se ha demostrado ya el respaldo de la mensajera del Señor a toda la comprensión milerita, ¿sí? Hasta este momento se ha demostrado cómo la sierva del Señor no solo apoyó, ¿sí?, las enseñanzas específicas que fueron colocadas en el diagrama profético de 1843, verdades específicas como los 2520, el continuo, las trompetas, los periodos de 1335 días, sino que también, además de eso, la mensajera del Señor validó los principios de interpretación que permitieron a Miller llegar a esas conclusiones proféticas. También se nos afirma que aquellos adventistas que proclaman el mensaje del tercer ángel deben seguir utilizando este mismo plan de estudio. Es decir, serán guiados por las reglas de William Miller. Otro de los aspectos de los que empieza a ser presentado en eh, en esta presentación número 6, se nos dice, ¿sí?, se nos establece la distinción clara entre el método de William Miller, donde la Biblia
es su propio expositor y que los métodos teológicos modernos están en totalmente contraste y diferencia al método de Miller. Según esta presentación, la educación teológica actual ha adoptado técnicas del catolicismo y el protestantismo apóstata que dependen de la sabiduría humana y de los idiomas originales para oscurecer el sentido obvio de las escrituras. Otro aspecto es la importancia, mis hermanos, del estudio de línea sobre línea, basándose William Miller en Isaías 28, ¿sí? Ahí se nos explica que para entender la doctrina se deben reunir todos los textos sobre un tema y compararlos, que la profecía se traza a través de líneas de profecía, líneas proféticas compuestas por hitos o pasos históricos, como los que vemos cuando establecemos la línea milerita, cuando colocamos 1798, la cual identificamos según la palabra de Dios, Daniel 12:4 y Daniel 11:40, que es el tiempo del fin, o como lo que sucede con el 11 de agosto de 1840, que son parte de esos hitos o pasos históricos que se van colocando sobre esas líneas, que permiten ver, conducirnos hasta las escenas finales de la historia de este mundo. Ahora, también vimos que hay un llamado a una responsabilidad individual. Es decir, cada persona, cada hijo de Dios, cada adventista del séptimo día es llamado a ser un estudiante individual de la profecía. Y esto es necesario porque el Señor habría de dar precisamente, ¿sí?, este mensaje, porque se nos dice, la mensajera del Señor, ayer vimos la cita, donde ella dice que si en alguna oportunidad el Señor habló por medio de ella, dice que seremos llevados a dar razón de nuestra fe ante tribunales y concilios de manera solitaria. Y la ignorancia no será excusa para el error. Es decir, esto nos estaría diciendo que el tiempo que nosotros ahora está mediando entre este momento que estamos recibiendo este mensaje, ¿sí?, que hemos estado recibiendo, porque ya tenemos tiempo, y la ley dominical, estamos en un periodo, por así decirlo, en una escuela, ¿sí?, en una escuela profética, donde el Señor desea que nosotros seamos parte, no solamente reconozcamos este mensaje profético, no solamente que lo vivamos, ¿sí?, sino que estas mismas verdades que estamos estudiando, aquellos que sean fieles serán llevados a dar razón de su fe en sitios como lo fue llevado José, como fue en el caso de Daniel, ¿sí?, y de muchos otros en la antigüedad que fueron llevados a concilios, tribunales, ¿sí?, a dar razón de su fe. Eso se va a volver a repetir. Eso es cuando los 144,000 se han exaltado ante las naciones. Ahora, hay una advertencia contra el estancamiento espiritual. Aquí se nos advierte sobre el peligro de ser conservadores en el sentido de conformarse con la luz ya recibida y rechazar nuevas investigaciones, ¿sí?, nueva luz. Ahora, se nos sugiere que la falta de controversia en la iglesia, y lo leímos por las citas del Espíritu de Profecía, no es señal de sana doctrina, sino de que el pueblo está dormido y no está escudriñando la verdad. Y por último, y estoy haciendo un resumen bastante amplio, se nos presenta el propósito del zarandeo. Leímos de la mensajera del Señor en más de una cita, donde se menciona que Dios despertaría, permitiría que entraran herejías con el propósito de despertar a su pueblo y sacudirlo, separando así la paja del trigo.
La fe, mis apreciados hermanos, debe estar fundamentada directamente en la palabra de Dios y no en los dichos de los hombres, de los ministros o los teólogos. ¿Sí? Y vimos una declaración entre muchas de las que estuvimos viendo precisamente, eh, una declaración muy hermosa cuando se nos dice no solamente que hemos sido llamados a ser estudiantes y individuales de la profecía, se nos dice que no importa, ¿sí?, el nivel educativo que tenga, ningún estudiante de profecía va a llegar a la conclusión de que no hay que seguir estudiando la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Sí. Muy bien. Entonces, eso en grandes rasgos vendría a ser lo que es el resumen hasta este punto. Noten, asumimos entonces nuestro estudio. Voy a hacerlo justo acá. Noten que es especialmente lo que hice en el resumen, justo al final. Nos dice, sí, ahora, esto es otra cosa que estamos agregando a la mezcla, dice el anciano Jeff, cuando llegas a estas líneas de profecía, tienes un orden específico. Noten, ahora va a hablar, porque hasta este punto ha venido estableciendo con la Biblia y con el espíritu de profecía, mis hermanos, qué son las líneas proféticas. Y hasta este punto lo ha establecido. Ahora va a mostrar que las líneas siguen un orden específico. ¿De dónde se saca ese orden? ¿De dónde sale? Es lo que el anciano Jeff está mostrando en este tema que tiene por título las líneas de reforma. Noten, abre comillas y citando a la mensajera del Señor, dice, las verdades que se han estado desarrollando en su orden a medida que hemos avanzado a lo largo de que la línea de profecía revelada en la palabra de Dios son verdad sagrada y eterna verdad. Hoy, aquellos que pasaron por el terreno paso a paso, y este paso a paso es punto por punto, es hito por hito, paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia, viendo la cadena de verdades en las profecías, están preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Estaban orando y ayunando, buscando, cavando por la verdad como un tesoro escondido. Y el Espíritu Santo sabemos que nos está enseñando y guiando. Muchas teorías fueron presentadas teniendo una apariencia de verdad. Recordemos que estamos leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Pero tan mezcladas con escrituras mal interpretadas y aplicadas mal, que llevaban a errores peligrosos. Muy bien sabemos cómo cada punto de la verdad fue establecido y el sello puesto sobre él por el Espíritu Santo de Dios. Y todo el tiempo se escuchan voces. Aquí está la verdad. Tengo la verdad. Síganme. Pero la advertencia vino. No vayáis en pos de ellos. Yo no los he enviado, pero ellos corrieron. Las guías del Señor fueron marcadas. Entonces noten cómo él va ahora a establecer el punto de que las líneas tienen un orden específico de evento. Noten, vamos a decir que en una línea profética, paso a paso, esas son estas cosas, punto por punto. Esas son estas subiendo de esta manera. Él está señalando en la pizarra que él tiene a su espalda precisamente la línea, lo que comúnmente nosotros hacemos. Estos son los hitos y fueron marcados por el Señor. Las guías del Señor fueron marcadas y muy maravillosamente fueron sus revelaciones de lo que es la verdad. Punto tras punto fue establecido por el Dios del cielo, el Señor Dios del cielo. Lo que era la verdad entonces es verdad hoy, pero las voces no cesan de oírse. Esto es verdad, tengo nueva luz. Pero estas nuevas luces en las líneas proféticas se manifiestan mal aplicando la palabra y dejando al pueblo de Dios a la deriva, sin ancla, para sostenerlo. Y entonces cierra comillas. ¿Sí? Ahora noten,
Si el estudiante de la palabra, estos son todos en el adventismo, tomaran las verdades que Dios ha revelado en las guías de su pueblo y se apropiaran de estas verdades y las digiriera y las trajera a su vida práctica, serían canales vivos de luz. Pero aquellos que se han dedicado a estudiar nuevas teorías, y noten, esto está escrito cuando precisamente en el comienzo del siglo XX, ¿sí? Refiriéndose a W. Prescott, entre otros, aquellos que se han dedicado a estudiar nuevas teorías, teniendo una mezcla de verdad y error combinado, y después de tratar de hacer prominente estas cosas, han demostrado que no han encendido su vela del altar divino y se han apagado en la oscuridad. Interesante, ¿no? Ahora noten, queremos considerar el orden, dice el anciano Jeff. Dice, queremos considerar el orden. Estas líneas proféticas tienen un orden específico. Noten ahora, abriendo comillas, está citando el espíritu de profecía. Noten lo que dice. Los mensajes del primer y segundo ángel fueron dados en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes todavía deben ser proclamados. Es tan esencial ahora como siempre, antes que sean repetidos a aquellos que están buscando la verdad. Por pluma y voz debemos hacer sonar la proclamación. Noten, mostrando su orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin un primero y sin un segundo. Estos mensajes debemos darlos al mundo en publicaciones y en discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las cosas que serán. Wow, tremenda cita esta, ¿sí? Que nos está dejando con claridad precisamente la obra, ¿sí? Y eslabonándonos los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel, ¿sí? Y que tienen un orden y que debemos mostrar ese orden por medio de la pluma, ¿sí? Y de los discursos y de la aplicación de las profecías que nos llevan, nos conducen al tercer ángel. Entonces noten, esto es lo que va a decir a partir de este comentario del anciano Jeff. Debemos mostrar el orden de estas líneas proféticas y al hacerlo estaremos ilustrando lo que va a tener lugar en el fin del mundo. Vamos a hacer esto por pluma y voz. También debemos demostrar la aplicación de las profecías que nos llevan a esos hitos. ¿Qué profecía nos lleva a 1798? Bueno, tienes la profecía de los 1290 años de Daniel 12, tienes la profecía de los 1260 años que se mencionan 7 veces específicamente en la Biblia, tienes los 2520, ¿de acuerdo? Tienes 3 referencias al menos con Joel, Cristo y Juan sobre la caída de las estrellas. Esta es la aplicación de las profecías que nos llevan hasta aquí. Noten, ¿sí? Es exactamente lo que hemos visto, lo que se ha colocado sobre las líneas. Sigue diciendo, tienes la profecía de los 150 años de la quinta trompeta, que te lleva a la profecía de los 391 años y 15 días de la sexta trompeta, que te lleva aquí, ¿sí? Está mostrando la línea. Muy bien. Tienes los 1335 que te llevan a esta historia. Tienes los 2500 y las 2300 que te llevan a esta historia. Y estoy dejando mucho fuera. Estoy usando solo las profecías de tiempo. Ella dice que se supone que debemos mostrar las aplicaciones de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. Se supone que debemos mostrar el orden. Se supone que debemos ponerlo en una línea, ¿de acuerdo? Su orden. Todavía estoy tratando con lo del orden, dice. Entonces va a citar otro pasaje del espíritu de profecía. Noten este otro. Dice, hay quienes viven ahora que al estudiar las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz de Dios
mientras pasaban por un terreno donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en su orden. Nótenlo nuevamente esa expresión, en su orden. Cierra comillas y entonces nos dice, ella está hablando sobre la historia milerita aquí, y cuando escribió esto todavía había personas que eran pioneros del periodo de tiempo milerita que habían pasado por esa historia, habían pasado por ese terreno y las profecías que se cumplieron en su orden. Cuando las profecías se cumplieron en el pasado, tuvieron un orden específico. El futuro, abre comillas, dice, todo lo que Dios ha especificado en la historia profética para cumplirse en el pasado se ha cumplido. Y todo lo que está por venir vendrá en su orden. Nuevamente, ¿no? En el pasado, en el futuro, tienen qué cosa? Tienen un orden específico. Entonces nos dice, vuelve otra vez a abrir comillas, Daniel, el profeta de Dios, está en su lugar. Juan está en su lugar. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto a los estudiantes de la profecía el libro de Daniel. Y así Daniel está en su lugar. ¿Sí? Disculpen un momento. Muy bien. Él da su testimonio, lo cual el Señor le reveló en visión de los grandes y solemnes eventos que debemos conocer al estar en el umbral mismo de su cumplimiento. Cierra comillas y entonces nos dice, puedes mostrar si tomas esa expresión, grandes y solemnes eventos. Ya sabes, la hermana White dice que los eventos relacionados con el cierre de la gracia y la necesidad de preparación para el tiempo de angustia han sido claramente revelados, pero multitudes no tienen más entendimiento de estas importantes verdades que si nunca hubieran sido reveladas. Si toman la expresión sobre los grandes y solemnes eventos que aquí ella dice que debemos conocer al estar en el umbral de su cumplimiento, bueno, esos grandes y solemnes eventos son los eventos conectados con el cierre de la gracia. Los grandes y solemnes eventos que debemos conocer debemos conocer al estar en el umbral de su cumplimiento, son los últimos 6 versículos de Daniel 11, que el adventismo parece simplemente despreciar y no importarle. ¿Sí? Muy bien. Entonces noten, en la historia y la profecía, la palabra de Dios retrata el largo conflicto continuo entre la verdad y el error. Ese conflicto todavía está en progreso. Esas cosas que han sido se repetirán. Y cuando se repitan en un orden ¿qué? En un orden específico. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 971. Noten lo que dice acá. Después que estos 7 truenos emitieron sus voces, la orden viene a Juan como a Daniel con respecto al librito. Sella esas cosas que los 7 truenos emitieron. Estas se relacionan, escuchen, con eventos ¿qué? Con eventos futuros que serán revelados en su orden. Noten qué interesante, ¿no? Esto refiriéndose a los 7 truenos, ¿sí? De los cuales nosotros ya conocemos esta historia, pero noten que esta cita lo está diciendo y el anciano Jeff ha estado utilizando esta presentación para mostrar, mis hermanos y hermanas, especialmente para aquellos de nuestros hermanas que están recientemente conociendo este mensaje, para dejar sin duda alguna que tanto la Biblia como el espíritu de profecía apoyan, ¿sí? El hecho es parte del mensaje, es parte de la metodología de estudiar línea sobre línea y que las líneas pueden ser identificadas en la historia bíblica debido a que tienen un orden específico que ha sido establecido por Dios. Ese orden específico está ilustrado en la historia milerita, porque es el cumplimiento del mensaje del primero, el segundo y a partir de 1844 el tercer ángel. Y es allí donde están contenidos los hitos. Y si nosotros logramos
reconocer esta historia, reconocer el orden de los eventos, de los pasos, de los hitos en la historia, entonces podemos ir a cualquier historia de la Biblia y darnos cuenta que el patrón se repite. Aquí nos está hablando de eventos futuros que serán revelados en su orden. Noten, los acontecimientos que están todavía, por lo menos cuando está leyendo esta cita, dicen de eventos que están en el futuro que tienen un orden y ha sido ilustrado por los 7 truenos. Ahora, él nos dice, la profecía, ya sea pasada o futura, está gobernada por un orden específico. Entonces vuelve a la cita, noten, he tenido preciosas oportunidades para obtener una experiencia, he tenido experiencia en los mensajes del primero, el segundo y tercer ángel. Esta es la mensajera del Señor. Los ángeles están representados volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de advertencia y teniendo una relación directa con las personas que viven en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie escucha la voz de estos ángeles porque son un símbolo para, para representar al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres iluminadas por el Espíritu de Dios y santificados a través de la verdad, proclamarán 3 mensajes en su orden. Noten esto, como la cita lo dice con claridad. Hombres y mujeres iluminados por el Espíritu de Dios y santificados a través de la verdad, proclaman los 3 mensajes en su orden. ¡Wow! Qué oportunidad tan maravillosa tenemos nosotros de ser esos hombres y mujeres que la mensajera del Señor vio en visión, que habrían de proclamar estos 3 mensajes en su orden, es decir, bajo las líneas. Entonces Jeff dice, la gente que va a proclamar el fuerte clamor del tercer ángel va a identificar el orden específico de los mensajes de los 3 ángeles. Si no te tomas el tiempo para hacer eso, entonces obviamente no estás proclamando el mensaje del tercer ángel. En el libro El otro poder, el cual es el libro Consejos a Editores, a Escritores y Editores, en la página 26, en inglés, dice lo siguiente, la mensajera del Señor. La proclamación del mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel han sido ubicados por la palabra de la inspiración. ¿Han sido qué cosa, mis hermanos? Los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel han sido ubicados por la palabra de la inspiración. Es decir, el cumplimiento, la llegada de estos mensajes en la historia están marcando, ¿sí? Están ubicando los hitos para nosotros. Noten, no se debe quitar ni una estaca ni un alfiler. Ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar la ubicación de estos mensajes que a sustituir el Nuevo Testamento por el Antiguo. Cierra comillas y entonces dice, ahora, hermanos y hermanas, tenemos abundante testimonio de los pioneros y de Elena de White, sin tener en cuenta lo que podemos encontrar en la Biblia, de que 1798 es el tiempo del fin. Eso ha sido ubicado. Guillermo Miller comenzó su publicación, su predicación pública, en 1833, cuando las estrellas cayeron del cielo. Ese mismo año ha sido ubicado. Este comienzo de la proclamación del mensaje del primer ángel, el 11 de agosto de 1840, el fin de la profecía de los 391 años más 15 días, ha sido ubicado. Esto es cuando el mensaje del primer ángel fue empoderado, es decir, recibió poder. Los protestantes cerrando sus puertas en junio de 1842, la llegada del mensaje del segundo ángel ha sido ubicado. El clamor de medianoche, el mensaje del segundo ángel empoderado, ha sido ubicado. Y el mensaje del tercer ángel, llegando el 22 de octubre de 1844, ha sido ¿qué cosa? Ha sido ubicado. Noten
cómo se ha ido poniendo, y es en la historia milerita, se ha ido paso por paso estableciendo cada uno de los hitos, cada uno de los pasos. Es decir, se ha ido demostrando y desvelando el orden que el Señor quiere que así sean y que deben ser reconocidos. Y entonces dice, y nadie tiene derecho a cambiar la ubicación de estos mensajes porque hay un orden que, hay un orden específico que se cumplió en el pasado y este mismo orden específico se cumplirá, se repetirá en el futuro. La profecía tiene un orden que, un orden específico. Esos cumplimientos que han sido ubicados en su orden son hitos. En inglés, waymarks. Revión Herald 6 de febrero de 1900. Abre comillas y nos dice, la historia se repite. Dios tiene un registro de lo que ha sucedido en el pasado. Este registro, ¿qué cosa? Se repite. Él tiene un propósito al repetir este registro, que su pueblo pueda entender el cumplimiento de su palabra y cumplir esta palabra en el mundo. Necesitamos ahora buscar entender los movimientos de la providencia de Dios. Dijo Pablo, mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El pueblo de Dios no es dejado a depender de la sabiduría del hombre. Con hitos o postes indicadores proféticos, Dios ha marcado el camino que desea que tomen. Esos grandes hitos nos muestran que el camino de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certeza. Los hombres rompen su palabra y demuestran ser indignos de confianza, pero Dios no cambia. Su palabra permanece igual para siempre. Tremendo esto. Sí, tremendo porque aquí se nos está diciendo, mis hermanas, lo que es línea sobre línea, lo que es colocar línea sobre línea. El anciano Jeff está poniendo esto en el registro público, está poniendo esto en el tema 6, porque a partir de ahora ustedes van a ver esto identificado en cada historia, en las diferentes líneas de reforma, y es lo que él va a venir trayendo en los próximos temas. Pero él está echando el fundamento. Un hito, waymark, según el diccionario de la época de Elena de White, es una marca para guiar en el viaje. Y el diccionario Webster cita a Jeremías 31:21 que dice, establécete señales, hitos, pon majanos altos, pon tu corazón hacia el camino por donde fuiste. Vuélvete, oh Virgen de Israel, vuélvete a tus ciudades. Entonces dice, los hitos, ahora aquí en la terminología de Jeremías, estas marcas a lo largo del camino, ven que las están llamando ciudades, ¿de acuerdo? Son hitos, son marcas a lo largo del camino. Pero aquí en Jeremías, ¿qué está haciendo? Está diciendo, vuelvan a ellos. Se han desviado del curso. Es la carga de Jeremías. Han dejado las sendas antiguas, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a los antiguos hitos. Tremendo, tremendo porque ese es el mensaje del Señor, ¿sí? Para el adventismo, que debía volver precisamente a estas sendas antiguas, volver a las comprensiones pasadas, ¿sí? Ahora, note, justo hoy Satanás está buscando, esta es una cita, justo hoy Satanás está buscando para derribar los hitos de la verdad, los monumentos que se han levantado a lo largo del camino. Cierra comillas y entonces nos dice, aquí es donde obtengo la definición personal de hito como marcas del camino. Es de la expresión de la hermana White aquí. Satanás está buscando oportunidades para derribar los hitos de la verdad, los monumentos que se han levantado a lo largo del camino, las marcas a lo largo del camino, y necesitamos la experiencia de los obreros ancianos que han construido su casa sobre la roca sólida, quienes a través de la mala fama, así como de la buena fama,
han sido firmes en la verdad. Así que estos puntos, estos pasos, estos hitos que han sido ubicados por la inspiración, Satanás está tratando de destruirlos. Y los tratos de Dios, noten que una cita, los tratos de Dios con su pueblo deben repetirse a menudo. ¿Cuán frecuentemente fueron los hitos establecidos por el Señor en sus tratos con el antiguo Israel? Para que no olvidaran la historia del pasado, Él ordenó a Moisés que pusiera los eventos en cantos para que los padres pudieran enseñárselos a sus hijos. Debería reunir memoriales y ponerlos a la vista. Se tomó especial cuidado para preservarlos, para que cuando los hijos pregunten sobre estas cosas, toda la historia pueda repetirse. Estos son los tratos providenciales y la marcada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo que mantenía en mente. Aquí somos exhortados a traer a la memoria los días pasados, que no es otra cosa que la historia milerita, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicciones. Para su pueblo en esta generación, el Señor ha obrado como un pueblo hacedor de maravillas. La historia consagrada de la causa de Dios necesita ser traída a menudo ante el pueblo. Jóvenes y viejos, necesitamos contar a menudo la bondad de Dios y alabarlo por sus maravillosas obras. Noten que esta obra esta es una cita del Espíritu de Profecía, pero esto prácticamente ha sido puesto a un lado por el adventismo. Y cuando hablan del pasado, cuando hablan de los mileritas, ¿sí? Lo que recuerdan de ellos es que tenían error. Imagínense. Sigue diciendo, ¿por qué tiene que repetirse? Debido a la cita anterior. Satanás está buscando oportunidades para derribar los hitos de la verdad. ¿Por qué? Porque esta historia va a ilustrar el fin del mundo. Y Satanás no quiere que entendamos el fin del mundo. Ministerio de Publicaciones, página 175 en inglés. Una y otra vez se me ha mostrado que las experiencias pasadas del pueblo de Dios no deben contarse como hechos muertos. No debemos tratar el registro de estas verdades como tratamos el almanaque del año pasado. El registro debe mantenerse en mente, porque la historia, ¿qué cosa? Porque la historia se repetirá. Noten, evento de los últimos días, página 14. Abre comillas y dice, deberíamos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Qué deberíamos estudiar? Los grandes hitos que están señalando los tiempos en los que estamos viviendo. Estos grandes hitos señalan los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, porque la historia se va a repetir y necesitamos conocer estos hitos y entender que Satanás está intentando evitar para que entendamos estos hitos. Hermanas y hermanos, mi fe es tan fuerte, sigue la cita, como siempre, de que las cosas de este mundo están a punto de cerrarse. Es más fuerte que cuando lo vi por última vez. Podemos ver los hitos que están a lo largo del camino. Cuando vivíamos solos por un camino, viajamos, perdón, solos por un camino y vemos un letrero indicador, si sabemos leer, sabemos que estamos en tal lugar. Así es, si nuestras mentes están activas y consagradas a Dios, que podemos entender sus obras, podemos saber por qué estamos en la historia de este mundo, saber justo dónde estamos en la historia de este mundo. Queremos saber dónde estamos en la historia. Eso es de Sermon and Talks, de sermones y conversaciones, páginas 48 y 49. Podemos saber, dice, ¿cómo podemos saber? Por los hitos, los postes indicadores, pero solo si estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como estudiantes de profecía. Entonces noten, mis hermanos, que esa anterior cita establece eso. Establece qué cosa, que como la historia del pasado se va a repetir, por lo tanto, las historias del pasado
contienen una secuencia de eventos, ¿sí? Contienen hitos. Deben ser reconocidos para que entonces puedan ser traídos a nuestra línea. Es decir, mostrarnos línea sobre línea, ¿sí? La repetición de los eventos. Ahora noten, sigue diciendo, nuestra fe y referencias al mensaje del primer, segundo y tercer ángel eran correctas. Los grandes hitos que hemos pasado son ¿qué cosa? Los grandes hitos son inamovibles. Es decir, nadie puede venir a quitarlos. Noten, el mensaje del primer ángel es un hito. El mensaje del segundo ángel es un hito. El mensaje del tercer ángel es un hito. Es inamovible. Han sido ubicados y ningún humano tiene derecho a cambiar la ubicación de estos mensajes. Toda la hueste del infierno puede intentar arrancarlos de su fundamento y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito. Sin embargo, no tienen éxito. Estas columnas de la verdad permanecen firmes como las colinas eternas, inmutables por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y sus huestes. Podemos aprender mucho y deberíamos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo como el espíritu de profecía establece para nosotros muy claro, mis hermanos, precisamente esta metodología de estudio de línea sobre línea y que es regido por los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Sigue diciendo entonces, nuestro enfoque del estudio, y la hermana White en algunos lugares dice que cuando estudiamos la Biblia debemos estudiar con un propósito. Uno de los propósitos se acaba de exponer. Deberíamos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si nuestra fe en referencia a este primer, segundo y tercer mensaje de los ángeles, los grandes hitos, son verdaderos. Mensajes selectos tomo 2. Noten por todo lo que va a implicar esto, hacia dónde vamos, noten los grandes hitos de la verdad mostrándonos nuestra orientación en la historia profética, deben ser cuidadosamente guardados para que no sean derribados y reemplazados con teorías que traerían confusión en lugar de luz. Entonces cierra comillas y entonces nos dice, saben, y solo tengo que conocer estos hitos, tienen que defenderlos. Nuestro pueblo debe ser cuidadosamente guardado por estos hitos viejos, viejos hitos. Nos muestran dónde estamos, nos muestran nuestra orientación en la historia profética en este momento. Abre comillas y continúa. Se harán muchos esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en la cuestión del santuario, pero no debemos vacilar. Ni un alfiler debe moverse de los fundamentos de nuestra fe. Noten, ni un alfiler, ni los más pequeños. La verdad sigue siendo verdad. Aquellos que se vuelven inciertos derivarán hacia teorías erróneas y finalmente se encontrarán infieles con respecto a la evidencia pasada que hemos tenido de lo que es la verdad. Los antiguos hitos deben ser preservados para que no perdamos nuestra orientación. Dios nunca deja al mundo sin hombres que puedan discernir entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Dios tiene hombres que Él ha designado para estar en la vanguardia de la batalla en tiempos de emergencia. En una crisis, noten esto, Él levantará hombres como lo hizo en la antigüedad. A los jóvenes se les pedirá que se unan a los ancianos portaestandartes para que puedan ser fortalecidos y enseñados por la experiencia de estos fieles que han pasado por tantos conflictos y a quienes a través de los testimonios de su espíritu, Dios ha hablado tantas veces señalando el camino correcto y condenando el camino incorrecto. Cuando llegan los peligros que prueban la fe del pueblo de Dios, estos pioneros deben relatar la experiencia del pasado.
Una crisis tal vino cuando la verdad fue cuestionada, cuando sentimientos extraños que no procedían de Dios fueron introducidos. La experiencia de estos obreros ancianos se necesita ahora, porque Satanás está vigilando cada oportunidad para anular los antiguos hitos, los monumentos que se han levantado a lo largo del camino. Entonces cierra comillas y dice, el ataque de Satanás es sobre esta historia, y él está señalando el diagrama, o está señalando la línea que tiene trazada la línea de los mileritas. Ahora noten, somos el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esto es Review and Herald, 19 de noviembre de 1903. Noten, somos el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Durante los últimos 50 años, cada fase de herejía ha sido traída para influir sobre nosotros, para nublar nuestras mentes con respecto a la enseñanza de la palabra, especialmente con respecto a la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, dado por los ángeles de Apocalipsis 14, de Apocalipsis, ¿sí? Del capítulo 14 de Apocalipsis. Sigue diciendo, mensajes de todo orden y tipo han sido instados a los adventistas del séptimo día a tomar el lugar de la verdad, que punto por punto, noten, ha sido buscada mediante el estudio, con oración y testificada por el poder milagroso del Señor. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos deben ser ¿qué? Deben ser preservados y serán preservados como Dios lo ha asignado, lo ha significado a través de su palabra y el testimonio de su espíritu. Él nos llama a aferrarnos firmemente con el agarre de la fe a los principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Wow, tremendo esto, ¿no? Porque el Señor nos llama precisamente a hacer esta obra, a preservar los hitos. Y para poderlos preservar, nosotros tenemos que reconocerlos, tenemos que identificarlos. Noten, la cita sigue diciendo, pero desde la conferencia, sí, pero desde la conferencia general de 1888, cierra comillas y dice, aquí es donde las cosas empiezan a ir por el camino equivocado, pero desde la conferencia general de 1888, Satanás ha estado trabajando con poder especial a través de los elementos no consagrados para debilitar la confianza del pueblo de Dios en la voz que ha estado apelando a ellos durante estos muchos años. ¿Qué voz ha estado apelando a ellos durante muchos años? Desde 1888, Satanás ha estado haciendo una obra especial para socavar la influencia del espíritu de profecía. Si puede tener éxito en esto, ¿tener éxito en qué? En socavar la influencia del espíritu de profecía. Si puede tener éxito en esto, entonces a través de la mala aplicación de las escrituras, primero ataca al espíritu de profecía, luego está donde puede aplicar mal las escrituras. Entonces dice, él llevará a muchos a desechar su confianza en la obra pasada bajo los mensajes, así los dejaría a la deriva sin un fundamento sólido para su fe, esperando traerlos completamente bajo su poder. Wow. Ahora noten, estamos ya cerca del final, ¿sí? Ya va precisamente dándole forma al mensaje. Entonces noten que la atención de nuestro pueblo sea llamada a la obra especial de Dios, tal como ha estado conectada con el surgimiento y el progreso de los tres mensajes. Noten eso. La obra de Dios ha estado ¿qué? Conectada al surgimiento y progreso de ¿qué? De los tres mensajes. Por eso es que los mensajes de los tres ángeles, ¿sí? No solamente en su comprensión de las verdades que contienen, sino en su ubicación, en su surgimiento y progreso, mis hermanos, es un ancla para el pueblo de Dios. Y estudiar estas cosas, que es lo que es la línea milerita, nos ayuda a identificar, ¿sí?, la línea profética con su orden de acontecimientos. Ahora noten,
Cierra comillas y él dice, ¿qué obra especial de Dios ha estado conectada con el surgimiento de los tres ángeles? El espíritu de profecía. Que la atención de nuestro pueblo sea llamada a la obra del Espíritu de Dios tal como ha estado conectada con el surgimiento y el progreso de los tres mensajes. Y un beneficio resultará para todo el cuerpo. Un revivimiento de la fe y el interés de los testimonios del Espíritu de Dios conducirá a la obtención de su experiencia saludable en las cosas de Dios. Disculpen. Sí, muy bien. Entonces sigue diciendo, algunos de los que han llegado recientemente a la fe afirman tener luz especial de Dios con respecto a estos mensajes, pero su nueva luz los lleva a dejar de lado las verdades establecidas que son las columnas de nuestra fe. Noten que aquí están hablando de la obra que harían algunos con respecto al mensaje de los tres ángeles nuevos en la fe. Ajá. Sigue diciendo, malinterpretan y aplican mal las escrituras, ubican mal los mensajes de Apocalipsis 14. Bien, sí, han dejado de lado la obra que estos mensajes han logrado. Así rechazan los grandes hitos que Dios mismo ha establecido, puesto que su nueva luz los lleva a derribar esta estructura que el Señor ha construido, podemos saber que Él no los está guiando. Noten esto, tremendo. Si usted escucha a alguien en el adventismo, ¿sí?, que socava estos mensajes, está precisamente, no está siendo dirigido por Dios. Si alguien, un pastor, un predicador, le dice que la historia pasada del pueblo de Dios es un error, no está siendo guiado por Dios. Noten, dice, la experiencia de aquellos recién llegados a la fe, si el Señor está trabajando en sus mentes, estará en armonía con la palabra de Dios y con sus tratos pasados con su pueblo y la instrucción que les ha dado. Él no se contradecirá a sí mismo. Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14, escuchen, su lugar en la línea de la profecía. Noten, su lugar en dónde? En la línea de la profecía. Y su obra no terminará hasta que cierre la historia de esta tierra. Los mensajes del primero, el segundo ángel son todavía verdad para este tiempo y deben correr paralelos con el que sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con gran voz, con una fuerte voz. Después de estas cosas, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta iluminación, la luz de los tres mensajes, se combina. Tremendo pasaje, sí, porque nos está estableciendo que los mensajes primero y segundo corren en paralelo con el tercero. Noten que Dios dice, esta cita, que los mensajes de Apocalipsis 14 tienen su lugar en la línea de la profecía. Que el primer ángel y el segundo ángel corren en paralelo, como una línea, ¿sí?, con el tercer ángel. Y luego noten porque habla del primero y el segundo, luego habla del tercer ángel que corre en paralelo y que recibe poder con el cuarto. Noten, es una estructura perfecta. Sí. Ahora noten, por supuesto, lo que ella dijo allí, esta es la historia del mensaje del primer y segundo ángel, concluyen en 1844 con la llegada del tercero. La hermana White dice que los mensajes del primero y segundo ángel son todavía verdad para este tiempo y deben correr paralelos con el que sigue. En 1989, el tiempo del fin llegó para el adventismo moderno.
1840, el 11 de agosto, el Islam fue restringido y el ángel de Apocalipsis descendió. El 11 de septiembre del 2001, el Islam fue restringido y el ángel de Apocalipsis 18 descendió. Fíjense que él está ilustrando esto. Déjenme ver si lo puedo poner aquí. Él está poniendo precisamente la línea y está mostrando cómo corre paralelo. Déjenme abrir nuestro archivo, sí, y ponerlo. Sí, déjenme. Ok, nuestra línea. Perfecto. Entonces noten que justamente las líneas que siempre compartimos, pero lo que debemos ver es que él está echando el fundamento de esto para explicarlo justamente en este tema, porque va a traerlo, ¿sí? En las próximas presentaciones, punto por punto. Él traza la línea, ¿sí? Traza la línea justo aquí, y entonces noten, nos los ha dicho, ¿sí? Dice, por supuesto, lo que ella deja allí, esta es la historia del mensaje del primer y segundo ángel, que concluyen con la llegada del tercero. Noten, si nosotros lo ponemos aquí, es lo que hemos venido, aquí tenemos... Carlos, no se ve. Sí, ya va. Ya va, ¿qué pasó aquí? Ya va, un momento. Bueno, tendrá que ser así. Ok. Ok. Esto es lo que ella nos está mostrando. Nos está colocando nos ha colocado los hitos. El primer hito, justo aquí, es el tiempo del fin. 1798. 1798. 1798 es el tiempo del fin. Empieza el mensaje del primer ángel. Hasta que llega el 11 de agosto de 1840. Sí. Y ese mensaje, ese primer ángel, es qué cosa? Es fortalecido. Sí. ¿Cuándo es fortalecido? El 11 de agosto de 1840. Note esto. Entonces nos dice, esta es la historia del mensaje del primer ángel. El segundo concluye en 1844 con la llegada del tercero. Volvemos entonces aquí y entonces luego él nos está colocando este siguiente hito, sí, justo aquí, que vendría siendo 1844. 1844, entonces ella nos dice, noten, ya nosotros hemos visto todo esto, tan solo lo que estoy ilustrando, porque el segundo ángel es lo que precisamente está aquí. Justo acá tenemos el fortalecimiento del segundo ángel. Sí, noten, esto es en agosto de 1844, el campamento de Exeter, aquí, ¿sí? Esto es, dice ella, es qué cosa, es el mensaje del primer y segundo ángel. Esta es la historia del primer y el segundo ángel, y después nos dice que después del 22 de octubre de 1844 tenemos qué cosa, la llegada del tercero. Tercer ángel, ¿sí? Entonces nos dice, ahora noten porque es lo que él está trazando de manera de ilustrarlo. Entonces dice, la hermana White dice que los mensajes del primer y segundo ángel son todavía verdad para este tiempo y deben correr como paralelos con el que sigue. Entonces, en 1989, el tiempo del fin llegó para el adventismo moderno. Noten exactamente lo mismo.
que por cierto no lo pusimos aquí. Deben correr ¿cómo? Debe correr paralelo. Y esto es 1989, el tiempo del fin para nosotros. ¿Por qué? Porque se alinea con, voy a ponerlo aquí, tiempo del fin, ¿sí? Para la historia millerita fue justo aquí, el tiempo del fin justo aquí para nosotros. Por lo tanto, ¿qué debíamos ver que iba a llegar en el tiempo del fin, en 1798? ¿Qué iba a llegar? Un mensaje. En 1840, el 11 de agosto, noten, el Islam fue restringido y el ángel de Apocalipsis 10 descendió. Noten, acá el 11 de agosto de 1844, ¿quién fue restringido? El Islam. El Islam. Exacto. ¿Por qué? Porque llegó a su fin la profecía de los 391 años y 15 días que había, en su principio, había soltado al Islam, ¿sí? Y en 1840, al fin de esa profecía, entonces el Islam es restringido, que fue lo que sucedió el 11 de agosto, cuando las naciones europeas, ¿sí? Pusieron, el Islam se sujetó a las naciones europeas, ¿sí? Eso fue lo que nos dice precisamente la historia, ¿sí? El Islam entonces es ¿qué cosa? Restringido, es decir, el caballo del Islam que trata, lleva de traer destrucción y muerte, es ¿qué cosa? Es retenido. Y entonces, ¿qué ocurre? El ángel de Apocalipsis 10 desciende. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Que la historia del mensaje del primer y del segundo ángel corren en paralelo. Noten, aquí está, ángel de Apocalipsis 10. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, noten que lo va a decir el anciano Jeff aquí, debemos ver, reconocer, si hemos visto la línea de arriba, entonces los acontecimientos deben repetirse. ¿Cómo se repiten? En el 2001, el Islam fue ¿qué cosa? El Islam fue restringido. ¿Por qué? Porque el ataque que hubo sobre las Torres Gemelas llevada a cabo por el Islam mostraba que el Islam reaparecía en las escenas finales de la historia de esta tierra, ya no como en la quinta trompeta, ya no como la sexta trompeta, que había sido en el pasado el Islam, sino que ahora era el tercer ay, ¿sí? Y entonces en ese momento, el ángel de Apocalipsis 18, porque eso era lo que indicaba la línea de arriba, desciende. Por lo tanto, la mensajera del Señor nos dice que eso ocurrió cuando las torres, ¿sí? Los edificios de Nueva York fueron derribados por el poder trastornador de Dios. ¿Lo pueden ver con claridad? Está Sí, claro, Carlos. está perfectamente claro. Entonces noten, no, noten, él lo va a decir aquí, en 1840, el 11 de agosto, el Islam fue restringido, ¿sí? Sí, en la parte de arriba, y el ángel de Apocalipsis 10 descendió. El 11 de septiembre del 2001, el Islam fue restringido y el ángel de Apocalipsis 18 descendió. En junio de 1842, recuerden que para este entonces, en el 2012, se sostenía que era en junio de 1842. Nosotros ahora reconocemos, luego la luz vino, y ustedes se van a dar cuenta, porque eso va a ser más adelante, ¿sí? Cómo el Señor nos lleva a especificar que fue el 19 de abril de 1844. Noten, en junio de 1842,
Los protestantes de los Estados Unidos cerraron la puerta de sus iglesias. Una actividad de los protestantes de los Estados Unidos prefigura una actividad de los protestantes de los Estados Unidos al aprobar una ley dominical. El 22 de octubre el juicio comenzó, prefigurando cuando termina el juicio. Noten lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es que lo que sigue a continuación es el mensaje del segundo ángel, repetido. ¿Sí? Él lo está ubicando. ¿Por qué? Porque aquí en esta historia está junio de 1842, pero no es junio de 1842. Sí, déjenme, pensé que lo había colocado aquí. Ajá, este aquí es cuando recibe mensaje, recibe agosto de 1840, por lo tanto, él aquí, sí, está ubicando. Él dice que junio de 1842, por lo que les dije. En aquel entonces se pensaba así, pero nosotros ahora reconocemos que ¿qué? ¿Cuándo ocurrió la llegada del segundo ángel? Sí. Anoche lo dijo, hermano, en el 18 de julio. Ajá, para nosotros en el 18 de julio. Para la línea milerita es el 19 de abril de 1844. Noten cómo esto es una maravilla. Sí. O sea, una maravilla por cómo se aplica. El 19 de abril, yo lo voy a poner un poquito más atrás para ilustrar la línea. Él lo que nos está diciendo, llega el mensaje del segundo ángel. Esta línea que está aquí, yo la voy a correr yo aquí. Sí. En el 11 de agosto de 1840, el segundo ángel, sí, esto que está aquí, vamos a ponerlo aquí. Aquí está el primero. Esta es la historia del primero. Sí. Alineándolo arriba. Y esta es la historia del segundo. Entonces noten, ¿qué sucede? El 11 de agosto recibe, el 11 de agosto, en agosto de 1844, este es el campamento de Exeter. El segundo ángel recibe poder. Ahora noten, aquí él nos está diciendo, y luego aquí, ¿qué sucede? ¿Qué inicia aquí? El juicio investigador, el juicio inicia. Juicio inicia. Sí, en 1844. Pero si usted lo lleva a la línea nuestra, sí, usted va a ver repetido precisamente esto. Y aquí entonces, el 19 de abril, entra en paralelo con ¿qué? Lo que dijo la hermana Margot. Para nosotros es el 18 de julio. Encuentra su paralelo. Noten, mis hermanos, que esto es lo que hemos visto constantemente, pero él está trayendo eso, sí, precisamente el 18 de julio. Y esto que está aquí, el campamento de Exeter, vamos a ponerlo así, el campamento de Exeter, ¿cómo se llama en la historia milerita? El clamor de medianoche, hermano. Exactamente. Exactamente. Entonces, noten, esto fue en agosto, el clamor de medianoche acá. Para nosotros se alinea la llegada del segundo ángel, anoche lo estábamos viendo, la llegada del segundo ángel, acá fue el 19 de abril en la historia milerita, para nosotros ¿cuándo llega? El 18 de julio. Llega el segundo ángel, es el primer chasco. Aquí es el primer chasco, aquí es el primer chasco. ¿Y qué sería entonces el siguiente evento? Recibiendo poder el mensaje.
en julio del 2023. Exactamente, exactamente. 2023. Sí, julio 2023. Recibe poder el mensaje, que es lo que Jeff nos ha estado diciendo. Sí, el Señor trae. Sí, vamos a alargar esto acá para que quede perfecto. Y luego Él nos dice que qué es el evento que está delante del, del clamor de medianoche. ¿Qué es lo que estamos esperando? La ley dominical. La ley dominical. Por lo tanto, la ley dominical en nuestra línea está marcando el fin del juicio investigador para el adventismo. Nótenlo, es perfecto. Es perfecto el cumplimiento. Era lo que decíamos anoche. ¿Qué sucede aquí? Aquí aquí descendió el ángel. ¿Qué ángel descendió aquí? El tercer ángel, ¿sí? En nuestra historia hace el paralelo el tercer ángel cuando arriba es la segunda voz de Apocalipsis 18. Acá es Apocalipsis 18 del versículo 1 hasta el versículo 3. Y acá 18:4. exactamente. ¿Y qué anuncia el 18:4? Anoche veíamos esto. Que salir de Salid Babilonia. de ella, pueblo mío, ¿verdad? Es la invitación, es el llamado. Ahora, ¿a quién va dirigido el llamado? Eso va dirigido al pueblo de Dios o Al pueblo de Dios que está fuera, está que afuera. está en Babilonia, que es que el Señor manda a salir a su pueblo. Y cuando decimos fuera, estamos diciendo Eso viene siendo la gran multitud, ¿no? exactamente. Este O periodo sea que estamos en el desde el final, hermano. 2001, Estamos bajo el tercer ángel y la salida a salir de Babilonia es bajo el tercer ángel, ¿no? exacto, que es el mismo mensaje de Apocalipsis 18, que es salir de ella, ¿sí? Que era lo que anoche estábamos, hablando. El adventismo laodicense, cree esperar la ley dominical para prepararse. Creen que el Espíritu Santo va a ser derramado, y sí va a ser derramado. Está siendo derramado, pero ellos han rechazado esta obra, que es la obra Están que corresponde atrasados, al hermanos, están adventismo. atrasados. ¿Cómo, hermana? Están atrasados. Ellos Eh, se piensan que va a iniciar apenas. Lo está finalizando. Está finalizando, porque aquí sí va a haber un derramamiento sin medida del Espíritu Santo, pero no se van a ver beneficiados aquellos que han rechazado esta obra. ¿Por qué? Porque aquí va dirigido para el segundo grupo, que es los que están fuera, los que están en las diferentes confesiones religiosas. ¿Qué ocurre en la ley dominical? En la ley dominical se cumple Daniel 11:41. El rey del norte entra a Estados Unidos, dicta la ley dominical nacional, y ¿quiénes caen? ¿Quiénes caen? Porque dicen que muchos caerán. ¿Quiénes caen? Los adventistas laodicenses. Caen recibiendo la marca de la bestia, pero escapan. ¿Quiénes escapan? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esos son los que han estado, fíjense que son tres, son los que han estado en el dragón, en la bestia y el falso profeta, y se escapan de la mano del papado, porque la palabra escapar es lo que hemos estudiado,
en el diccionario bíblico nos dice que es como aquello que, como una barra de jabón cuando se escapa de la mano. Es algo que ya ha estado sujeto, pero que en un punto, cuando se trata de apretar, es decir, y es en la ley dominical donde se estrechan las manos, los tres poderes. ¿Sí? ¿Qué sucede? Escapan. ¿Y quiénes escapan? Los que han estado, los que reciben el mensaje. ¿De quiénes reciben el mensaje? De los 144,000. Y aquí es donde la hermana lo mencionó, del segundo grupo. Acá son los 144,000 que van a ser exaltados, son conformados. Anoche lo veíamos, los 144. Hermano, entonces, ¿esos son la gran multitud, los de la hora undécima? Exacto. Este es el segundo grupo. Acá, los que van a conformar. Sí. Esto es lo que hemos estudiado en diversas líneas. Los tenemos. Incluso aquí yo pudiera buscar las líneas que ya Hermano, entonces si nos ponemos a mirar, lo que pasa es que el adventismo, como rechazó desde el inicio, rechazó el 11 de septiembre, rechaza lo del Islam, o sea, no ven al Islam en la profecía y rechazan pues lo de el inicio del juicio investigador para los vivos. Ellos, al rechazar eso, entonces ellos se pierden la lluvia tardía. La lluvia temprana que ellos tampoco la asimilaron, o sea, ellos se pierden la lluvia, no ven cómo va escalando la lluvia, o sea, ese conocimiento que dice Deuteronomio, ¿no? Sí, entonces, ese conocimiento ellos lo rechazaron desde un principio, ahora está finalizando, ya a punto de una ley dominical de terminar gracia, y ya ellos quedan por fuera, porque en realidad no caminaron en esto, no caminaron, y es muy difícil, ya que ellos ahora como están y tan metidos con Babilonia, es complicado, hermano, ya ellos están totalmente confundidos, o sea, babilónicos total. Totalmente. Totalmente. A tal punto que el liderazgo, que es el que acá rechazó, el 18 de julio, rechazó estas verdades, rechazó el llamado de Dios y todas las verdades que usted ha enumerado y muchas otras. Sí, aquí el julio 18, el liderazgo, aquí, cuando llega aquí, ya ha hecho una alianza con Roma. Ya ha hecho una liga de los judíos con Roma. Por eso es que ahora están reventando, y cuando digo y utilizo la expresión, se está saliendo, se está descubriendo los lazos que tiene la Iglesia Adventista, la Conferencia General, con la Organización de Naciones Unidas, con los diferentes entes gubernamentales como ADRA, que está apoyando la Agenda 2030. ¿Qué creen ustedes que va a suceder aquí? Los miembros que están esperando que se derrame el Espíritu Santo para una obra interna, porque están esperando que suceda, están como los judíos. Creen que, noten que en la línea de Cristo, 1844 y la ley dominical se alinean con la cruz. La cruz para los discípulos de Cristo fue un chasco, porque ellos pensaban que Cristo venía como qué, como un Mesías glorioso, venía a exaltar a la nación judía. Pero qué chasco se dieron cuando vieron que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Es exactamente, es la experiencia de chasco. Y va a ser la experiencia de chasco para quedar en completa oscuridad, para sellar su destino, como lo hizo la nación judía. No pueden ver el movimiento que Cristo ha hecho en el lugar santísimo. ¿Cuál es el movimiento? Que en el 2001 empezó el periodo de el juicio de los vivos para el adventismo.
el tiempo de la visitación del adventismo, 2001, a la ley dominical. Pero han rechazado esta obra. Por lo tanto, hermanas, se está cumpliendo al pie de la letra. Ahí está. Tal cual, nosotros tenemos esto ya, lo hemos identificado. Miren, aquí está. ¿Se recuerdan? Hermano, entonces bajo el mensaje del tercer ángel, si alguno recibe la marca de la bestia, entonces ellos en este momento, eso es lo que ellos están viviendo, el mensaje del tercer ángel, porque imagínense, rechazaron el primero, el segundo, y van ahorita con el tercero que ya va a recibir la marca. Ahora lo entiendo, gracias, hermano. ¿Se acuerda anoche, mi hermana, que anoche estábamos hablando, el mensaje de anoche de el cuarto tema de Joel nos dice que el momento en que se revela el carácter es bajo el segundo ángel? Es decir, ese tema de anoche fue muy claro para mí, hermano. O sea, amén. Muchísimo, pude entender. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Entonces, noten, es exactamente, fíjense cómo Dios nos conduce, ¿no? Porque nosotros estamos en otro estudio, estamos yendo hacia atrás para ser fortalecidos por esto. ¿Y qué encontramos? Encontramos que cuando llega el segundo ángel, previo a 1844, es decir, el gran chasco aquí, marcado por un primer chasco aquí, el mensaje del segundo ángel es el mensaje que va a definir dos clases. ¿Qué clases define? Define aquellos que son 144,000 vírgenes, vírgenes prudentes, pero están las vírgenes insensatas. Los 144,000 si reflejan, están levantando la imagen de Cristo en su carácter. Mientras que el otro grupo, las vírgenes insensatas, están, ¿sí?, levantando la imagen de la bestia. Y cuando digo levantando la imagen de la bestia, me refiero en el carácter, ¿sí? Es decir, se están preparando para recibir la marca de la bestia. ¿Y cómo se preparan? Dicen, recibiendo el molde del mundo. Sí. Están en la iglesia, qué lamentable. Están en la iglesia, ¿sí?, preparándose, pero no va a ser para recibir el sello de Dios. Se están recibiendo porque reciben el molde del mundo. Por lo tanto, lo que recibirán, se preparan para recibir la marca de la bestia. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Por eso es que vemos la decadencia en las iglesias. La decadencia espiritual. Ya no hay presentación del mensaje. ¿Por qué? Porque ha sido rechazado. Usted escucha cualquier clase de mensaje en la iglesia adventista, pero no tiene nada que ver con los mensajes de verdad presentes. Los que levantan la voz, la mayoría que levanta la voz, están fuera del adventismo. Y aún aquellos que levantan la voz, ¿sí?, que son muchos de los videos que están corriendo, ¿sí?, de hombres que están haciendo una obra, pero ellos creen que deben prepararse para la ley dominical, pero no saben cuál es la preparación. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Sí. El tiempo avanzado. Sí, aquí está justo, miren, terminamos con esto aquí, ya está la oración, noten esto. Entonces dice, para terminar este tema número 6 y poder avanzar hacia el séptimo mañana, dice, los mensajes del primer, segundo ángel son todavía verdad y debe correr paralelos con el que sigue, debemos preservar estos hitos. Noten por qué deberíamos preservarlo. Preservarlo significa estudiarlo, reconocerlo, porque la historia pasada, ¿qué cosa? Se repetirá. ¿Ustedes lo vieron cómo se repite? Podemos saber dónde estamos en la historia profética. Amén. Satanás está buscando socavar estos hitos que vienen en su orden, que están ilustrados en la línea profética. Estamos tomando tiempo, dice el anciano Jeff, para poner en su lugar la estructura de las líneas proféticas de la profecía bíblica. Todos consistirán en el mismo orden porque Dios no cambia. Estamos haciendo eso para demostrar que el hito en esta historia, justo aquí, es la historia
es la introducción del diagrama de 1843. Elena de White lo dice más de una vez. Y en esa historia tenemos la introducción del diagrama de 1850. Este es el cartel, él los está señalando porque él los tiene detrás. De 1850, este es el diagrama de 1843. Al mirar las líneas de profecía, aquí es hacia donde nos dirigimos. Vamos a ver que estos dos carteles han sido tipificados, prefigurados, señalados en la historia profética antigua y queremos ver lo que la historia sagrada pasada dice sobre las dos tablas de Habacuc y poner eso en la discusión de las dos tablas de Habacuc antes de proceder a defender el entendimiento milerita de estas doctrinas desde la palabra de Dios. Y antes de comenzar a mostrar estos carteles como el símbolo de las sendas antiguas de Jeremías, que se convierte en el debate en el adventismo desde el 11 de septiembre del 2001. Noten, cuando estaban allá en el 2012, miren, esta presentación que estaba haciendo Jeff era una súplica del Señor para que todos aquellos que quisieran, ¿sí?, entender el mensaje, lo pudieran entender. Aquí él lo está dando, mire, está dando el mensaje así, como papillita, es decir, lo más digerido posible, lo más explicado posible. Y va a pasar en los siguientes temas, estableciéndolo. La invitación es, mis hermanos, si usted está aquí, de nuestros hermanos que están recientes, y para nosotros que tenemos tiempo, esto es una confirmación. Pero si usted quiere tener una visión clara de lo que hemos venido estudiando, porque ya nosotros estudiamos los artículos allá en julio de 2023, los que son para nuestra luz, pero usted quiere ser fundamentado, este mensaje usted no puede dejar de escucharlo. Usted no puede dejar de ser fundamentado, hermano Margot. Hermano, vean, la experiencia mía con estos mensajes, hermano, me he dado cuenta, o sea, con lo de Joel anoche, con el artículo, yo me quedé pensando y me pues a mirar en el Strong algunas cosas que tenía duda, hermano, y sabe que a dónde llegué, me di cuenta que durante todo este tiempo que nosotros hemos estado estudiando con estos artículos y todo, con el conocimiento que Dios nos ha venido dando, nos está afirmando en el séptimo en el mandamiento, en el séptimo mandamiento, en el sábado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo relacioné todo anoche y me puse a mirar. Yo dije, Dios mío, o sea, fue como una sorpresa para mí. ¿Cómo es posible que los adventistas rechacen los 7 tiempos, rechacen estas verdades, ¿cierto? El 11 de septiembre, rechacen tantas verdades de todo este conocimiento que Dios nos ha dado con Apocalipsis 18, hermano, y me di cuenta de que es el sábado. O sea, es el conocimiento del sábado, o sea, nos ha afirmado en el sábado, porque nosotros vamos a defender la ley de Dios. Amén. Y llegué a esa conclusión. Yo dije, Dios mío, todo esto me lleva, ¿a dónde me lleva? Al santo sábado, hermano. Cuando ellos rechazan los 7 tiempos, el año este año de cultivo que tenían que tener, y me fui así y dije yo, Dios mío, ¿qué es esto? Es el sábado, hermano. Es la ley de Dios, el carácter, la ley de Dios muestra el carácter de Él. Y cuando ya, y el sellamiento, hermano, el sellamiento son tanto en carácter como en ley, en la ley de Dios, carácter y ley. Y yo anoche me quedé sorprendida y yo dije, Dios mío, esto es lo que hemos venido estudiando y lo que Dios nos está afirmando para pasar esta prueba tan terrible que se viene. Es su hermano. No es más que pesar que los hermanos no caminaron en este conocimiento. Muchos hermanos adventistas no caminaron. Satanás se los llevó al mundo y ellos se quedan sin el sellamiento. El sello del sábado, de la ley de Dios en nuestro corazón, y también se quedan sin el sello del carácter, hermano. Esa fue la conclusión mía anoche, hermano. Tremendo, hermano. Tremendo. El Señor se lo reveló. Definitivamente. Sí, esto es
Es un pensamiento solemne, ¿sí? Pensar que bueno, no se han dado en la luz, ¿sí? Y por lo tanto, sí, se va a repetir la historia. Tremendo, tremendo. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a finalizar en esta hora, ¿sí? Eh, teniendo una palabra de oración. Sí, sí. Oremos. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Padre Celestial, porque tú eres un Dios de orden. Señor, porque tú eres un Dios que no cambia. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, vemos que si nosotros eh, cumplimos, Señor, reconocemos nuestra responsabilidad como estudiantes de la profecía, Señor, tendríamos precisamente esta llave. Gracias, Señor, por haber traído este mensaje, un mensaje que ahora nos confirma, un mensaje en el cual, Señor, nos trae una profunda convicción del Espíritu Santo, Señor, de que estas verdades son verdades solemnes, que se han estado cumpliendo, Señor, tal cual como la línea indicaba que debía cumplirse. Gracias, Señor, por mostrarnos estas cosas. Gracias, Señor. Permite, Padre Celestial, que nosotros, Señor, podamos nosotros mantener nuestros ojos fijos en ti. Señor, que no le demos cabida más al pecado en nuestra vida, al orgullo, Señor. Ya eso ya debe estar, es una lucha muy fuerte, Señor, pero por favor, danos la victoria sobre él. Al igual, Señor, que los diferentes defectos de carácter, Señor, pon fin a eso en nuestra vida. Te lo suplicamos. Sabemos que nuestras súplicas de poder, Señor, de poner fin al pecado deben estar unidas a nuestro esfuerzo ferviente, aunque reconocemos que no tenemos fuerza delante del pecado. Pero tú, Señor, tomarás eso y nos fortalecerás, viviendo tu vida en nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, entra a nuestro corazón. No queremos ser ya laodicenses que no te dejan entrar. Queremos, Señor, que entres a nuestro corazón, a nuestra vida, y que tomes por completo, Señor, nuestro corazón y lo purifiques. Que lo limpies, Señor, que extraigas, que saques, Señor, el egoísmo, el orgullo. Señor, todo puedas limpiar de nuestra casa, de nuestra mente, Señor, y llenarlo con las preciosas gracias de tu Espíritu. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la compañía de mis hermanos y hermanas en esta hora. Señor, manténnos y susténtanos con tu gracia en el día que tenemos hoy, porque hoy es el día que tenemos, es el tiempo de oportunidad que tenemos. Señor, que este día sea un día de victoria, que este día, Señor, sea un día tomado de tu mano y que podamos, Señor, salir victoriosos en cada una de las tentaciones y de las vicisitudes que vendrán ante nosotros. Todo esto lo suplicamos, todo esto lo ponemos en tus manos, en tus preciosos hombros, porque tú dices, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el nombre de nuestro Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.